Las empresas pueden escoger la estructura de capital que quieran. La empresa podría emitir obligaciones y usar los fondos obtenidos para recomprar algunas acciones, incrementando con ello su razón de deuda a capital. Emitir acciones y usar el dinero para liquidar algunas deudas, reduciendo con ello la razón de deuda a capital. Los dividendos son los beneficios económicos que reparte una sociedad entre sus accionistas de manera proporcional a la participación que estos tienen en el capital social de una empresa. Los dividendos constituyen un derecho económico que tiene el propietario de la acción diferente de otros derechos, como el de votar en las juntas. Este beneficio se otorga tras el cierre de un ejercicio anual o semestral, oportunidad en que la Asamblea decidirá cuánto quedará en la reserva de capital y cuánto se repartirá. Todo aquel que posea acciones antes del día de reparto de los dividendos de una empresa tendrá derecho a cobrarlos. No existe un mínimo para poder cobrar los dividendos. En cuanto alguien es poseedor de una acción, tiene el derecho al cobro de los dividendos que esa acción genere. Otra cosa son los derechos políticos, que sí que puede haber mínimos de acciones requeridas para acudir a una junta. Sin embargo, esto no ocurre para cobrar los dividendos. Una de las preguntas más frecuentes es: ¿cuándo se pagan los dividendos? Cada vez que una empresa paga un dividendo debe ser declarado oficialmente por la junta directiva. Por lo general, las empresas que pagan dividendos en efectivo lo hacen semestralmente, aunque en ocasiones pueden decidir pagar un dividendo extraordinario. Las fechas más importantes que recordar son: fecha de anuncio del dividendo. Esta es la fecha en la que la junta directiva anuncia la cuantía del dividendo. Fecha ex dividendo. Las adquisiciones de acciones pueden tardar algún tiempo en compensarse, para evitar cualquier problema relacionado con la propiedad a la hora de pagar un dividendo. La fecha de registro está precedida por un punto de límite. Fecha de registro. Esta es la fecha en la que la empresa determina oficialmente quiénes son sus accionistas cualificados o titulares. Fecha de pago. Este es el día en que se pagarán los dividendos a los accionistas. Puede transcurrir mucho tiempo entre la fecha ex dividendo y la fecha de pago. Principalmente existen dos tipos de dividendos: los dividendos extraordinarios y los dividendos ordinarios. Los dividendos ordinarios se refieren a los beneficios de un ejercicio y se expresan como dividendos a cuenta del ejercicio X. En cambio, los dividendos extraordinarios se reparten sin tener relación con las cuentas del ejercicio, sino por algún hecho extraordinario, como puede ser una venta de alguna empresa participada, a propiedad, etc. Cuando se repartan los dividendos de una empresa, depende de esta. Existen compañías que reparten dividendos una sola vez al año, y en cambio otras que reparten los dividendos cada cuatrimestre. Estructura de capital. Una empresa se puede financiarse con dinero propio o con dinero prestado. La proporción entre una y otra cantidad es lo que se conoce como estructura de capital. En otras palabras, la estructura de capital es la mezcla específica de adeudo a largo plazo y de capital que la compañía usa para financiar sus operaciones. El administrador financiero tiene dos puntos de interés en esta área. Primero, qué cantidad de fondos deberá solicitar la empresa en préstamo, es decir, qué mezcla de deuda y capital contable será mejor. La mezcla elegida afectará tanto el riesgo como el valor de la empresa. Segundo, ¿cuáles serán las fuentes de fondos menos costosas para la empresa? Para calcular la estructura de capital de una empresa, basta con estimar el porcentaje que el capital accionario y las deudas representan del valor de la empresa. Existen 4 factores fundamentales que influyen sobre las decisiones de estructura de capital: riesgo financiero del capital de la empresa, posición fiscal de la empresa, flexibilidad financiera o actitudes conservadoras y agresivas de la administración. Con esto podemos concluir que la estructura de capital impacta enormemente en la situación de la empresa y pone en un escenario de ventaja o desventaja frente a la competencia. Es evidente que la empresa que posee una estructura de capital muy cerca a la óptima y maximice su valor frente a las demás tendrá más posibilidades de establecerse en el nuevo orden competitivo del mercado. Es un hecho que cada empresa escoge la estructura de capital que más le conviene, pues existen factores internos y externos que condicionan las decisiones de los altos mandos y los administradores de la entidad.
Por ello es más recomendable hacer un estudio cuidadoso de aquella estructura de la que sea más provechosa, para lograr un mayor valor de la empresa, de los accionistas, teniendo en cuenta que la maximización de utilidades no es lo único que mueve a los dueños de las entidades.